Este es el cráneo de un hombre de la década de 1870. Los dientes se han caído, la mandíbula está torcida, marchita y llena de agujeros. Y la persona a la que pertenecía esto claramente pasó por mucho dolor. Esta es una fotografía de una mujer que, según se informa, estalló espontáneamente en llamas y murió. Y esto se llama fuego fatuo. Algunas personas piensan que es el escape de un alma o un espíritu de la tumba que asciende al cielo. Y esto es lo que los está uniendo a todos. A veces se le llama el elemento del diablo. Bastante gente en el mundo es religiosa. Es una práctica que le da paz y propósito a la gente. Y cuando no se le impone a otros ni se usa para justificar cosas horribles. Personalmente no le veo ningún problema, aunque yo mismo soy ateo, prácticamente. Sin embargo, en mi opinión, mezclar la religión con tu sistema de lógica es una idea muy equivocada. Mezclar la religión con tu sistema de lógica a menudo resulta en no poder establecer causa y efecto. O lleva a que establezcas una relación causal entre dos cosas cuando en realidad no existe tal relación causal. Esto es en parte porque el cerebro humano no es tan complicado ni brillante como nos gusta creer, y es muy fácil de engañar con los patrones. Vemos cosas sin relación y las conectamos solo para satisfacer a nuestro neocórtex. Si observamos rápidamente las diferencias entre cerebros de mamíferos, podemos verlo. La gran diferencia entre los cerebros humanos y otros es esta parte condensada, que parece una salchicha. Aquí, esto se llama la neocorteza, y entre sus varios trabajos, uno de ellos es el reconocimiento de patrones. Ahora, los cerebros humanos tienen una neocorteza mucho más grande que cualquier otro animal en el planeta. Esto significa que nuestra habilidad para detectar patrones supera la de otros animales. Todos los animales pueden aprender patrones. Es un mecanismo de supervivencia. Animales incapaces de aprender patrones se extinguen, como el dodo. El dodo se extinguió cuando un depredador, que somos nosotros, fue introducido en su entorno, y no pudieron reconocer el patrón entre la aparición de los humanos y la desaparición de los dodos. Así que simplemente nunca huyeron, y básicamente nos los comimos a todos. Detectar patrones es una de las razones por las que hemos perdurado tanto tiempo. Por ejemplo, algunos animales no pueden explicar por qué inicia un incendio en un bosque seco en un día ventoso. Un humano lo miraría y diría, tal vez si froto algunas ramas secas como esos árboles, va a pasar lo mismo otra vez. Nos parece súper sencillo, pero eso es porque nos sale de manera natural. También es, desafortunadamente, una falla, ya que nos lleva a hacer inferencias que en realidad no existen, como evitar gatos negros cerca de Halloween o usar camisetas deportivas de la suerte cuando ves jugar a tu equipo favorito. Estoy bastante seguro de que todo aficionado a los deportes ha afirmado en algún momento que es una maldición para su propio equipo y que ver a su equipo hará que pierda. La religión casi exclusivamente opera bajo este principio. Por eso, cuando algo bueno sucede, es la voluntad de Dios, y cuando algo malo pasa, bueno, Él actúa de maneras misteriosas. Por eso las canciones se quedan en tu cabeza. Casi siempre es una canción de la que no te sabes toda la letra, y solo conoces una parte pegajosa del coro. Si aprendes la letra y la cantas completa, tu cerebro de salchicha quedará satisfecho y se te saldrá de la cabeza. La carne de salchicha de nuestro cerebro necesita ver patrones y a veces los crea para satisfacerse a sí mismo. Y aunque todo esto parezca un montón de tonterías largas y sin sentido, te prometo que esta idea va a regresar más adelante. Hace cientos de años, la ciencia creía que podías transmutar un elemento en otro. La alquimia más comúnmente intentada era convertir el plomo en oro. Por razones que espero sean obvias, nunca lograron hacerlo. Pero la alquimia fue una práctica ampliamente perseguida hasta que eventualmente dio paso a la química moderna.
La alquimia fue menos exitosa y reemplazada por la química, porque insistía en que la espiritualidad formaba parte del proceso científico. Los alquimistas creían que podían canalizar la energía y el espíritu de Dios para transmutar las cosas. ¿Por qué? Porque sí, por eso, una vez que dejaron de lado la idea de que Dios y los espíritus tenían algo que ver con las reacciones químicas, empezaron a mejorar bastante en crearlas. Sin embargo, eso no les impidió descubrir cosas por accidente. El alquimista alemán Henning Brand decidió en 1660 que probablemente podría crear oro hirviendo su propia orina. Obviamente no lo logró, pero lo que sí creó fue fósforo. Al principio, Henning Brand se sintió decepcionado con su descubrimiento que no era oro, hasta que se puso el sol y notó que brillaba en la oscuridad. Antes, la única forma de tener luz tras la puesta del sol era encender fuego. Así que esta nueva pasta de orina que brillaba en la oscuridad era algo curioso. Literalmente vendió su orina hervida, o al menos la receta, a un tipo llamado Kraft, quien eventualmente conoció a un sujeto llamado Roberto Boyle en Inglaterra. Ahora Kraft y Boyle eran buenos amigos y disfrutaban conversar. Chingwak significa charla en británico, por si no lo sabías. El problema fue que Kraft habló de más y accidentalmente dio demasiadas pistas sobre la receta. Y Roberto Boyle, siendo el capitalista industrioso que era, la robó e hizo su propia versión del químico. Y tuvo la brillante idea de sumergir astillas de madera en la mezcla. El fósforo es una sustancia cerosa que existe en varias formas, diferenciadas por su color. El fósforo blanco es el tipo menos estable, y cuando se expone al oxígeno, brilla en la oscuridad mediante una reacción química fría llamada quimioluminiscencia. Es extremadamente inflamable, tan inflamable, de hecho, que al entrar en contacto con el aire, se prende fuego. Intenté conseguir algo para mostrártelo, pero también se usa en muchas actividades ilícitas como fabricar drogas y bombas. Le pedí al laboratorio si podía conseguir un poco para experimentar. Unos sujetos de traje oscuro revisaron mi sótano buscando plantas ilícitas. Por suerte, no les importaron las prostitutas muertas en mi sótano. En 1980, Enrique Tomás, de 73 años, fue hallado muerto en su casa. Digo encontrado, pero en realidad solo se hallaron su cráneo y la parte inferior de sus piernas. El resto de su cuerpo y la mitad de la silla estaban totalmente incinerados. Extrañamente, las piernas que quedaron todavía estaban completamente vestidas, lo que sugiere que el fuego ardió muy caliente durante un periodo muy corto de tiempo. Policía e investigadores de incendios revisaron el lugar, el cuerpo y posibles peligros, y concluyeron que no había fuente del fuego. Y concluyeron, en ausencia de cualquier otra explicación, que simplemente se incendió espontáneamente y murió. ¿Qué es lo que imagino que les pasará a los fans de Andrés Tate cada vez que caminen por la escuela? A lo largo de las décadas, muchas personas han sido encontradas en circunstancias muy similares, literalmente reducidas a cenizas, sin una explicación obvia de cómo sucedió. En todas estas combustiones, las víctimas suelen ser alcohólicas y fumadoras. La mayoría de las veces son mujeres mayores y siempre están solas. Nadie ha presenciado jamás que alguien se incendie de manera espontánea y nunca se ha registrado bajo condiciones científicas. Antes que las víctimas fueran alcohólicas, hacía pensar a la gente que era un castigo por su adicción. Te dije que lo del cerebro de salchicha volvería a salir. Con el tiempo y los avances científicos, buscaron explicaciones más razonables. En muchos casos, los cuerpos estaban cerca de una fuente de ignición, lo que se ignoraba por una explicación más espiritual. Pero a veces, como en el caso del pobre viejo Enrique Tomás, no había explicación. Se ha registrado que los microbios convierten los fosfatos comunes en los alimentos en sustancias químicas de fosfina reactivas que pueden arder espontáneamente, igual que el fósforo blanco. Algunos compuestos de fósforo muy inflamables se han encontrado en heces humanas y animales. Es decir, en realidad existe una explicación científica teórica de que los microbios convirtieron los fosfatos presentes de forma natural en fosfina combustible, la cual se enciende y mata a la víctima. Cuando consideras que la mayoría de las víctimas son alcohólicas y fumadoras,
siendo el alcohol un excelente acelerante y el cigarro una muy buena fuente de ignición. Esto podría ser en realidad una explicación científica genuina para la supuesta combustión espontánea. Sin embargo, debo señalar que esta es una explicación muy poco probable. El misterio de estas muertes probablemente se debía a que antes, con mayor influencia religiosa, se atribuían a una fuerza espiritual, cuando en realidad probablemente se debía a algún tipo de acelerante que causaba el incendio, el cual después era indetectable. Ahora dejamos la historia de Bobby Boyle justo después de que robó la receta del fósforo de su amigo borracho. Pero no termina ahí. A finales del siglo XIX, Roberto Boyle sumergió palitos de madera en fósforo, que se encendían al frotarse contra una superficie áspera. Y así nació el cerillo. Ahora, esto cambió las reglas del juego. En ese tiempo, encender fuego era un gran problema para la gente común en casa y podía tomar varios minutos, especialmente en las casas británicas con corrientes de aire del siglo XIX. Los cerillos hicieron de eso un proceso instantáneo, y eso hizo que Roberto Boyle se volviera rico al instante. Para fabricar los cerillos, utilizaban fábricas llenas de personas paradas frente a unos recipientes largos que estaban llenos de agua caliente. Dentro del agua caliente había una mezcla de fósforo blanco y algunos otros químicos también. Después sumergían el cerillo en la mezcla y lo dejaban secar. Este era un trabajo de 14 horas al día en fábricas húmedas y mal ventiladas, y el líquido caliente con el que trabajaban en realidad producía vapores de fósforo que las personas inhalaban durante 14 horas al día sin ventilación. Aquí es donde empieza a ponerse bastante horrible. Verás, inhalar vapores de fósforo causa osteonecrosis, que es otro nombre para la muerte ósea. Primero te dolería la muela y luego tus dientes se pudrirían y caerían, aunque tuvieras buena higiene dental, que pocos tenían en esa época. Luego tu cara se hincharía y se deformaría en formas grotescas y desarrollarías abscesos a lo largo de la mandíbula, que supurarían pus con un olor muy desagradable. No hay muchas fotos de quienes sufrían esto en esa época porque fue hace mucho, pero encontré estas fotos fascinantes en un estudio dental que analizó a personas con la misma condición, como resultado de la fabricación de metanfetamina, que también utiliza fósforo en el proceso y crea gas fosfina. Aquí échale un vistazo. Ahora, eventualmente aparecerían agujeros en tu cara mientras se descompone a lo largo de la mandíbula, hasta el punto de que el hueso real comenzaría a mostrarse por debajo. A veces el hueso absorbía tanto fósforo que brillaba en la oscuridad. Y todo esto causaría un dolor extremo para quien lo sufría. La única solución era alejar a la persona de la exposición al fósforo. Y así, las fábricas, por amabilidad y preocupación por sus trabajadores, retiraban a los empleados de manera segura y les compensaban por el tiempo fuera del trabajo. Estoy bromeando. Eso no sería muy propio de los capitalistas del siglo XIX, ¿verdad? Lo que hicieron en su lugar fue simplemente amputarles la mandíbula directamente de la cara, para que pudieran seguir trabajando. Y los dueños de las fábricas podían seguir extrayendo esas dulces ganancias justo después de haberles quitado a sus trabajadores la capacidad de masticar alimentos sólidos. Ahora podrías preguntar, ¿qué pasa si simplemente no les quitan la mandíbula? No mucho, solo que el fósforo se mueve a los órganos internos y causa insuficiencia orgánica y eventualmente la muerte. A estos trabajadores se les pagaban salarios bajos, trabajaban largas jornadas 6 días a la semana y eran abusados y multados severamente si los jefes creían que no rendían lo suficiente. Era lo más cercano a la esclavitud que se podía estar, sin ser legalmente definido como esclavo. Son estas condiciones y el gran riesgo para la vida, lo que eventualmente llevó a las mujeres de las fábricas de cerillos a irse a huelga en 1888 y formar el primer sindicato de trabajadores del Reino Unido. Las mujeres marchaban a diario y finalmente llegaron al Parlamento, donde los diputados quedaron impresionados por su valentía ante empleadores abusivos y bien conectados políticamente. Esto resultó en condiciones laborales más seguras, mejor ventilación y el fin de castigos físicos y multas de los empleadores.
Un año después, esto también inspiró a los trabajadores de los muelles del Reino Unido a hacer huelga y mejorar sus condiciones laborales, igualmente atroces y peligrosas. También es la historia de origen del Partido Laborista del Reino Unido. A veces, al caminar por un cementerio de noche, una luz brillante sale de un ataúd recién enterrado. Algunas personas creen que esto era el alma de la persona fallecida ascendiendo al cielo. Ahora también puedes ver eso sobre pantanos y ciénagas. El folclore decía que eran personas malvadas, condenadas por Dios a vagar por la tierra por sus terribles pecados, con solo una brasa encendida para mantenerse calientes. Esta brasa atraía a viajeros al pantano, haciéndoles creer que era alguien con una linterna para llevarlos a la muerte. La dirección parecía segura, hasta que esas personas descubrieron que morirían en los pantanos. La verdadera razón es gracias a nuestro amigo fósforo. Los pantanos y ciénagas tienden a tener pequeñas concentraciones de metano y fosfina en su interior debido a procesos naturales. Este gas luego se escapa y la fosfina reacciona con el aire, creando el resplandor que la gente conoce como fuego fatuo. Algo similar en realidad ocurre también en los cementerios, ya que los cuerpos en descomposición también emiten varios gases diferentes mientras se descomponen. Esos gases también pueden ser fósforo, que reacciona con el aire de la misma manera exacta, y crea una luz flotante parecida a un espíritu que flota inofensivamente en la noche. Esta es la verdadera y totalmente fascinante historia del fósforo. Es la historia de cómo podemos atribuir ciegamente cosas explicables a lo inexplicable, y también es la horrible historia del sufrimiento industrial. Así que la próxima vez que te enojes porque no puedes encender un fósforo correctamente, solo recuerda quiénes sufrieron y murieron para crear ese pequeño palillo sumergido en orina hervida.